Hola, estamos aquí en un nuevo capítulo de Gaia, el capítulo número 7 de la segunda temporada en el que vamos a hablar de uno de los pintores prerrafaelitas más importantes, si no el más importante, John William Waterhouse, en este capítulo que se llama Waterhouse, Bola de Cristal. Antes de empezar a hablar, vamos a mencionar cuáles son nuestros libros de referencia. Primero, Mil pinturas de los grandes maestros de Victoria Charles y otros autores. Y un ensayo, no propiamente un libro, un ensayo que se llama Waterhouse y la magia del doctor Pedro Ortega Ventureira de la Universidad Autónoma de Madrid, que utilicé como referencia para un punto de este libro, algunos aspectos de su vida, etcétera. Como en nuestros capítulos vamos a empezar hablando de la vida de John William Waterhouse, no toda su vida, pero sí unas partes que nos ayudan a entender un poco su formación como pintor y cómo llegó a ser el que fue. Él es británico, el nombre pues lo delata, pero él nació en Roma el 6 de abril de 1849. Su formación como pintor empieza ya que su contacto directo es su papá. Su padre y su madre, especialmente su papá, eran pintores. Y a partir de ahí, William Waterhouse tuvo contacto con la pintura. Eh, Pasan los años, ellos se mudan al sur de Kensington cuando él tenía 5 años, y a partir de ahí él se empieza a influenciar por las obras de arte que están en el Museo Victoria y Albert, ¿no? Crece Waterhouse y el interés por la pintura se empieza a manifestar y aterriza cuando él decide estudiar pintura y graduarse en la Real Academia de Londres en el año de 1870. Y bueno, William Waterhouse está está en esta línea de pintores academicistas, porque estaba pegado a la academia, ya que estuvo afiliado a diversas academias que lo consideraban, pues bueno, en un estatus importante. Fue gran expositor y estuvo en gran consideración de la Real Academia Británica. Por ejemplo, en 1872 se exhibió sus obras en la Sociedad de Artistas Británicos. Su primer trabajo importante es El sueño y su hermana la muerte, la cual es la primera pintura de John William Waterhouse con la cual se hace famoso. La repito para que la busques porque no la puse en mi lámina. El sueño y su hermana la muerte. Y bueno, pasan los años y una de las características de la vida de William Waterhouse es que él estuvo viajando por el antiguo mundo, o sea, interesó mucho por los temas del antiguo mundo. Y por antiguo mundo entendamos, pues bueno, el Mediterráneo, Grecia y Roma, que vamos, siempre buscas algún pintor, algún estilo. Muchos están influenciados por Grecia y Roma por el impacto tan grande que tuvieron en la pintura universal. Viajó alrededor de los 28 años por Italia y por partes del viejo mundo, lo cual inspiró muchísimas de sus obras y se pueden ver en ellas, ya que Will Waterhouse, recordemos en nuestro capítulo anterior de Monet, que Monet no quería pintar nada que estuviera relacionado con mitos o con detalles históricos o eventos históricos. En cambio, William Waterhouse, él sí directamente entró a pintar eventos históricos. Muchas de sus obras son precisamente eso, eventos históricos, pero también algunos mitos y leyendas de la antigua Grecia y Roma. Ya después se inclinaría por otro tipo de obras, pero de eso hablaremos más adelante. Su esposa fue Esther Kenworthy. Él, además de ser un pintor reconocido, bla, 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 dio clases en la Real Academia y en la St. John's Wood Art, lo cual, bueno, a William Waterhouse lo colocamos en un estatus distinto dentro de los demás pintores, ya que él pues estaba en consideración de la academia, digamos, tenía su estatus oficial como maestro. Bueno, siguió pintando muchísimos años, no vamos a contar todas sus travesías ni todas sus pinturas. Y él contrajo cáncer en 1915, estuvo enfermo 2 años y desafortunadamente murió en 1917. Y bueno, esa es la vida un poco de John William Waterhouse para que se vayan familiarizando con él, ya que vamos a pasar a hablar de otro tema importante de la vida de William Waterhouse, de sus pinturas, que son las que están relacionadas con el ocultismo, el oscurantismo o con sociedades secretas. Ahora bien, como ya mencionamos, vamos a hablar de unas obras o de un aspecto interesante de las obras de William Waterhouse. Vamos a ver mi siguiente lámina. Quienes me están escuchando, por favor, buscar las obras El Círculo Mágico y El Misal y algunas que voy a mencionar acá, de John William Waterhouse, evidentemente. Eh,
Como ya dijimos, William Waterhouse empieza a pintar temas históricos, y mitos y leyendas de la antigua Grecia y Roma, del mundo antiguo, que vamos, en esos años 1800 se le tenían una gran consideración. Recordemos que él es prerrafaelita, de la corriente prerrafaelita. Y bueno, em, como ya mencionamos, empieza a pintar temas históricos, pero después este tipo de obras comienzan a aparecer. ¿Por qué? Porque una de las cosas de la época, no sé si entre los 1850 y el 1920, 20, 30, estuvo muy de moda el ocultismo. Si algunos recuerdan en sus clases de historia de la preparatoria o de la secundaria, a muchos les decían que Francisco I. Madero hablaba con los muertos, que él tenía relación con sociedades de ocultistas porque le gustaba el ocultismo, porque estaba de moda en todo el mundo. John William Waterhouse no estuvo exento de estar influenciado por estas modas, ya que a él se le relaciona mucho con el ocultismo y también se cuenta que él pudo haber estado relacionado en alguna sociedad secreta que se dedicase a las artes esotéricas. Porque, de acuerdo al ensayo de Waterhouse y la magia, él, a partir de que se publica el origen de las especies de Darwin y que la religión católica, que era la principal, sufre una crisis de religiones, además del surgimiento del cristianismo heterodoxo o cristianismos diferentes, también hay una boga de las artes blancas, de las artes negras, de las artes oscuras, del oscurantismo y del ocultismo, lo cual contagia a muchos intelectuales de la época, políticos, pintores, escritores, a un montón de gente, ¿no? Y, por ejemplo, William Waterhouse tiene bastantes cuadros que van relacionados con estos temas. Por ejemplo, Consultando al Oráculo, que es un cuadro que no lo puse aquí, pero lo pueden buscar, Consultando al Oráculo, en donde un grupo de doncellas están hablando con una cara, como si le estuvieran consultando algo, lo cual es muy diferente a otros cuadros de él, en los que se relacionan con temas históricos o con algún mito en específico. Aunque aquí va a haber una combinación de los dos, pero eso hablaremos más adelante. Así que bueno, pintó Consultando el Oráculo, El Caldero Mágico, La Bola de Cristal, El Misal, etcétera. Bastantes cuadros así, el jardín mágico, o sea, Jardín Secreto se llama igual. Y estos cuadros que estamos viendo acá, El Caldero Mágico y El Misal, son dos cuadros que se dice que fueron encargados por un señor llamado Frederick Payman para su residencia en Whitby. ¿Qué es Whitby? Bueno, Whitby es la ciudad en donde se dice que Bram Stoker, si no saben quién es Bram Stoker, bueno, Bram Stoker es el escritor de La Joya de las Siete Estrellas, un libro genial. Bueno, sí, aparte de escribir La Joya de las Siete Estrellas, escribió nada más y nada más que Drácula, una cosa que se le ocurrió. Bueno, Whitby es el lugar en donde Bram Stoker, el autor de Drácula, una de las obras maestras de la literatura universal y de todos los tiempos de las artes, encontró el primer vestigio del nombre Drácula, por lo cual se cree que entre Bram Stoker y Waterhouse había una especie de vínculo, ya que, bueno, por la ciudad, etcétera, etcétera. Además, se dice que Bram Stoker, igual que posiblemente Waterhouse, pertenecían a una sociedad ocultista llamada la Golden Dawn, que es básicamente el amanecer dorado, el crepúsculo dorado. Temas de amanecer, de místicos, etcétera. Y bueno, estos dos cuadros que ven aquí, podemos apreciar en el de la derecha, que es el misal. Busquen el misal de Waterhouse si me están escuchando. Como la doncella está sentada en una especie de rezando, pero aparentemente no está rezando. Aparentemente el libro es un libro de magia o de artes oscuras. Y también hay un libro en ese taburete que está al lado. Y en el de la izquierda podemos ver, este ya es el que es más claro, que es una bruja y que está haciendo hechicería, lo cual no era un tema habitual, ya que parece que está haciendo una especie de poción o de un brebaje o de alguna fórmula para adquirir poderes o hechizar a alguien o quizás un amarre, no sé. Y bueno, tiene su caldero, las llamas. También en el vestido hay un motivo griego de una serpiente. Están los cuervos, hay un sapo también. O sea, todo este es más sugerente a los temas del ocultismo. Lo cual, bueno, hace más interesante la vida y obra de Waterhouse porque estos temas, pues, no declarados, pero le interesaban mucho. ¿Por qué y cómo lo sabes? Porque pues lo pintaba.
lo pintaba o quizás él pertenecía e intentaba dar un mensaje con este tipo de obras. Ya para terminar esta parte, en sus cuadros, estos cuadros hay muchos motivos de hechicería y bueno, a mi apreciación parece que estamos en una especie de cuento medieval o de alguna leyenda en donde William Waterhouse nos intentaba transmitir cosas que están más allá de nuestra percepción o que están en nuestra percepción, pero necesitamos utilizar un arte diferente para acceder a ellas. Quizás él con sus pinturas intentaba hacernos entender que había algo más allá un poco de la realidad o de lo que estábamos acostumbrados, algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Así que bueno, ahí les dejo las obras para que las aprecien, para que las busquen. Y vamos a hablar de otro elemento que fue presente en la obra de Waterhouse, que es Circe. Muy bien, ahora vamos a hablar de otra ninfa, otra musa, la cual tenía Waterhouse bastante presente en sus obras. Si me están escuchando, busquen las obras Circe envidiosa y Circe ofreciendo la copa a Ulises de William Waterhouse. Circe. Waterhouse recurre mucho a utilizar a Circe en estas dos obras que menos a mí me parecen muy majestuosas. Eh, por ejemplo, la obra de Circe envidiosa, si tú la ves, está como este brebaje, esta pócima, esta cosa maligna, porque la mirada de Circe refleja maldad. Está, parece que en el agua forma un reflejo, no sé, un efecto como si fuera a unas alas de dragón, un calamar, tal, pero bueno. Y aquí Circe ofreciendo la copa a Ulises es tan genial, por ejemplo, los detalles del trono, el Ulises que podemos ver ahí en el espejo. La cara de Circe es una maravilla, la expresión de Circe es una cosa magnífica y bueno, el, la tonalidad que le da a los labios este Waterhouse a Circe para la posición que le hace el rostro para denostar eso, que está en un nivel de superioridad a Ulises, de acuerdo al mito. Y bueno, vamos a hablar específicamente primero de Circe envidiosa y después de Circe ofreciendo la copa a Ulises. Bueno, el cuadro de Circe envidiosa, que ya analizamos un poquito, eh, viene de la leyenda de la perdón, viene del mito de la metamorfosis de Ovidio. En esta obra, Glauco se enamora de Chila y bueno, la historia es básicamente una historia griega clásica. Eh, Se enamora de Chila y Glauco le dice a Circe, oye, señora Circe, ¿podrías ayudarme con una pócima para enamorar aquí a mi amada, no sé qué, un amarre acá, por ahí? Y Circe le dice, por supuesto que sí te ayudo, amigo. Pero Circe, como está en la obra, Circe envidiosa, se encela y dice, yo quiero a Glauco para mí, no para Chila, la niña del mar. Entonces ella estratagema algo, mediante una estratagema, perdón, crea una pócima maligna, la cual es la que está vertiendo Circe con esa mirada sacada del diablo, para que pueda envenenar al mar y así matar a Sheila. Entonces, estos motivos que vemos acá, que parecen como unas aletas, tal, posiblemente sea Sheila muriendo. Lo cual, bueno, hace esta obra genial, la postura de Circe, el fondo, el agua, el mar que se está envenenando, como ella está casi flotando, los motivos del vestido, la expresión de la mirada, o sea, vean la expresión de la mirada, si pueden hacer zoom, háganle zoom, vamos, es genial. Y ahora vamos a hablar de la otra obra de Circe, bueno, la otra obra no de Circe, la otra obra de Waterhouse, que es Circe ofreciendo la copa a Ulises. ¿Ulises de dónde? Ulises de la Odisea. En la Odisea de Homero, Circe es la hija del dios Helios, la cual mata a su marido y se huye a una isla que que ella dominaba, y siempre que llegaba un marinero, porque bueno, era una isla, los marineros encallaban bastante, les ofrecía la copa de vino, la copa que tiene acá, y con eso los convertía en cerdos y los atrapaba para siempre y hacía carnitas. No sé, la historia de Circe ofreciendo la copa a Ulises. Y bueno, a Ulises le ofrece la copa
pero él no cae en su engaño. Ulises le dice: "No, no, no, yo no tomo esa copa", no se comió no se tomó la copa, no se comió la tuna, no se transformó en cerdo, ganó Ulises, triunfó el bien. Y bueno, esa es la historia de Circe ofreciendo la copa a Ulises, que es el cuadro es una obra maestra, o sea, es magnífico ver todos los detalles que tiene. El Ulises atrás, como ya mencionamos, la copa, la postura de Circe, la mirada, que está en un trono, la postura de los pies. Si vemos acá, hay un cerdo muerto, hay un pellejo de cerdo muerto, porque bueno, convertía a los marineros en cerdos. Y Ulises acá que tiene una postura como de que, oye, esto no me cuadra. Vamos, magnífico el espejo que le pone atrás Waterhouse, el efecto que logra. Y bueno, Circe, yo quise destacar que estuvo presente en muchas obras de Waterhouse. Y como un extra, tenemos esta obra de aquí. No voy a describirla mucho. Quiero que ustedes la vean y que la aprecien por sí mismos. Vamos a hacer un ejercicio de apreciación de arte que se llama Cleopatra. Porque ¿quién está sentada aquí? Cleopatra. Cleopatra en esos años era un referente para todos los artistas. Era una musa que nadie vio. Hay mucha gente que decía que era fea, pero bueno, no se sabe. Y muchos artistas, muchos poetas, muchos escritores la catalogaron como una musa, casi una diosa, porque era preciosísima y era la mirada de la seducción y del mal y de todo lo erótico y de todo lo bueno y de todo lo malo y de un montón de cosas. Waterhouse no se queda atrás y pinta su propia Cleopatra aquí, que no voy a describir mucho, pero la mirada que tiene y el efecto que le hacen las sombras con las ojeras es una maravilla. Es una maravilla. Y bueno, ya hablamos de William Waterhouse, ya tocamos su relación con Bram Stoker, con el ocultismo, hablamos un poco de las obras de Circe y de los dos mitos que engloba, uno con Ulises y otro con Chila, y también como un extra añadimos aquí a Cleopatra para que todos la vean, y bueno, si me están escuchando busquen Cleopatra de William Waterhouse. Yo fui Mundo, esta fue Cleopatra, Circe, Chila y un montón de personajes más, y también Bram Stoker y también William Waterhouse viendo su bola de cristal, con lo cual maravilló al mundo con sus pinturas. Hasta luego.